El pueblo escuchaba, el pueblo lloraba, el pueblo se sentía mal, el pueblo sabía que había fallado y el pueblo buscaba de Dios, el pueblo se arrepentía y volvían su rostro al Dios Todopoderoso. Iglesia, hoy en día las cosas no han cambiado. Necesitamos volver arrepentidos a la presencia de Dios. El gobierno de esta nación debe arrepentirse de su maldad y volver su corazón a Jehová el Todopoderoso. Alguien diga amén a eso. Los maestros en la escuela deben arrepentirse de negar a Dios, de decir que no existe y volver al Señor que los ha creado. Necesitamos arrepentirnos como nación, entender que se ha obrado mal. Hemos hecho cosas tan horrendas en el nombre de la democracia, hemos hecho cosas tan horrendas en el nombre de la libertad, y debemos entender que lo único que agrada a Dios es que tengamos un corazón limpio, un corazón puro. Necesita arrepentirse, pero esta nación también necesita a la verdadera iglesia del Señor. Dije que esta nación necesita a la verdadera iglesia del Señor. Cuando definimos la iglesia no estamos hablando de un edificio. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de algo material. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de una organización o de algún nombre en especial. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de un grupo de hombres y de mujeres que han sido lavados por la sangre de Cristo. Estamos hablando de un grupo de personas que se han arrepentido de su pecado y han ido a Dios para recibir perdón. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de aquellas personas que aman a Dios con todo su corazón y le agradan en todo. Habrá gente de ese calibre en esta tarde en esta iglesia. Habrá gente arrepentida, habrá gente que busca al Señor, habrá gente santa que dice: yo amo al Señor con todo mi corazón. Habrá lavados con la sangre de Cristo en este lugar, habrá personas redimidas por el amor de Dios en este lugar. Si están aquí, alguien diga amén. Si están aquí, alguien diga gloria a Dios. Y si tú dices amén, si tú dices gloria a Dios, entonces tú eres la iglesia. Y esta nación te necesita. Pero ¿qué clase de iglesia necesita esta nación? Porque al salir a esta carretera podemos ver que hay muchas opciones, pero volvemos a lo mismo. No estamos hablando de edificios, no estamos hablando de nombres. ¿Cuál es la iglesia? ¿Qué clase de iglesia es la que esta nación necesita? Tenemos que comprender, hermanos, que hay una gran responsabilidad con ser la iglesia. No podemos tomar las cosas a la ligera. La iglesia que este país necesita es una iglesia que no se divida. La iglesia que este país necesita debe ser una iglesia que no sea fría, una iglesia que arda para las cosas de Dios. La iglesia que este país necesita debe ser una iglesia que ore. Yo sé que hemos escuchado muchas veces sobre la oración, pero déjeme decirle qué clase de oración necesitamos hacer. No una oración religiosa, no una oración tradicional, no una oración donde solamente son palabras dichas. Necesitamos una oración que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Necesitamos una oración que toque el corazón de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo, iglesia, pero como la necesidad es tanta, se necesita una iglesia poderosa en el Espíritu Santo, no una iglesia religiosa, no una iglesia rutinaria. Este país necesita una iglesia llena, llena, llena del Espíritu Santo. Hombres y mujeres encendidos por el fuego de Dios. Yo no sé si alguien me entiende, pero necesitamos ser una iglesia llena de pasión para Dios. A todo lo que hagamos como iglesia, póngale corazón. Dile a tu vecino, ponle corazón. A todo lo que hagamos, ponle pasión. Porque lo frío no lo necesitamos.
necesitamos ser esa iglesia poderosa. No en nuestros programas, poderosa en nuestra búsqueda de Dios. Que si vamos a orar 5 minutos, le vamos a poner todo el corazón. Que si vamos a leer un capítulo de la Biblia, le vamos a meter todo el corazón. Que si vamos a ser maestro de niños, le vamos a meter toda la pasión. Que si vamos a tocar la guitarra, el piano, lo que toquemos, lo vamos a hacer de todo corazón. Si vamos a levantar la ofrenda, de todo corazón. Iglesia, todo lo que hagas, métele pasión, métele corazón, porque no se lo estás haciendo al hombre, no se lo estás haciendo a la mujer, se lo estás haciendo al Dios Todopoderoso. Alguien debe entenderlo. Aleluya. Hace unos días estuve en una conferencia con pastores y veíamos algunos números de cómo la membresía de la iglesia fluctúa, y alguien decía que el área donde más ausencia de gente hay es en el área de adolescentes, niños y jovencitas entre 14 y 18 años no están en la iglesia. Y alguien le preguntaba, hacía una encuesta, ¿por qué estos jóvenes y estos adolescentes no están en la iglesia? Había muchas respuestas, pero la que más sobresalió es porque estos jóvenes decían, es que en la iglesia no hay nada. Es que en la iglesia siempre es lo mismo. Y qué alarmante es, hermano, que nuestra juventud piense eso, pero sabe, a veces tenemos la culpa. Y debemos proponernos que cada vez que vengamos a la casa del Señor, no por quedar bien con nadie, cada vez que vengamos a la casa del Señor, si hay un programa está bien, lo hacemos, si hay una actividad está bien, la llevamos a cabo, pero si nos congregamos en la iglesia, no es para honrar el programa. Si nos congregamos en la iglesia, no es para honrar la actividad. Si nos congregamos en la iglesia, es para exaltar el nombre poderoso de Cristo. Y cuando exaltamos a Cristo, cosas maravillosas pasan, cosas maravillosas sucedan. Esa es la iglesia que yo quiero ser parte. Esa es la iglesia que yo quiero integrar. Hombres y mujeres que derraman su corazón al Señor. Hombres y mujeres que le entregan lo mejor a Cristo. Esa es la iglesia del cual yo quiero ser parte. Una iglesia que anda para Dios. Esa es la iglesia que Estados Unidos necesita. Tal vez nosotros no podemos ir a pelear a donde está la guerra física, pero sí podemos hacer la guerra espiritual. Podemos pelear en el nombre del Dios Todopoderoso. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque el armamento que tenemos no es algo físico. Las armas de nuestra milicia son poderosas para destruir principados, fortalezas. Son poderosas para hacer huir al enemigo. Alguien debe a Dios una alabanza. Debemos ser esta iglesia. Ponle corazón. Una iglesia consciente de su llamado. La Biblia dice que somos llamados a ser la sal de la tierra. La Biblia dice que somos luz a las tinieblas. Y la Biblia dice que somos llamados a ser bendición, hermano. Debemos empezar a cumplir con nuestro compromiso. Los Estados Unidos necesitan a la iglesia. Pero también los Estados Unidos necesitan a la gente de Dios. Como uno solo somos la iglesia, pero a veces no podemos estar todos juntos en todas partes, ¿verdad que no? Porque mañana que usted se vaya a trabajar, o el martes, no vamos a ir todos a su lugar de trabajo, ¿verdad que no? Usted va a ir, porque a veces en Montón somos bien bravos, ¿verdad? Aquí decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Sí podemos, pero cuando andamos solos, ay Dios, ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde están los hermanos de la iglesia? Los hermanos. ¿Por qué les digo que Estados Unidos necesita a la gente de Dios? Porque usted es gente de Dios. Y usted tiene un lugar donde se desarrolle, un lugar donde se desenvuelve.
un trabajo, una compañía, un estudio, pero usted necesita ser la gente de Dios. Una de las cualidades poderosas de esta nación es la diversidad de gente. Habemos personas de muchas partes del mundo. Habemos hombres y mujeres de muchos pueblos. ¿Cómo se formó esta nación? Esta nación se formó con grupos de minorías que venían de otras naciones a formar este país. De hecho, el primer inmigrante en esta nación fue el hombre blanco, porque ya había aquí personas. Usted y yo somos esa diversidad. Usted y yo somos esa multiplicidad. Somos de diferentes pueblos, de diferentes naciones, de diferentes culturas que Dios nos ha traído a este lugar. Pero más allá de todo eso, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, usted y yo somos gente de Dios. Si usted no lo cree, tiene que creerlo. Usted y yo somos gente de Dios. Con papeles o sin papeles, somos gente de Dios. Entramos por un río, por un desierto, por arriba del puente, por avión, como hayamos entrado, las cosas que entraste o existen. Pero más allá de todo eso, somos gente de Dios. Y eso debe ser poderoso en nuestra vida. Cuando usted va al trabajo, usted es gente de Dios. Cuando usted va a la escuela, usted es gente de Dios. Ahí cortando pelo, usted es gente de Dios. Arreglando el carro, usted es gente de Dios. Trabajando en su negocio, usted es gente de Dios. Y déjeme decirle, la gente de Dios hace la diferencia. La gente de Dios hace la diferencia. Cuando yo miro en la Biblia a un Moisés era de Dios. Moisés estaba en medio de Egipto, en medio de esa esclavitud. Dios levantó a un hombre de él para hacer la diferencia en esa nación. Dios puede levantarte a ti en ese lugar donde tú estás para que tú hagas la diferencia en ese lugar donde tú estás. Dios puede levantarte a ti en esa oficina, en ese salón, en ese trabajo, para que la gente mire la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Por eso yo te digo, Dios necesita que su gente se active donde quiera que está. Una mujer llamada Esther que vivía en Persia. Había un decreto de matar a todos los judíos, pero esta mujer llamada Esther sabía que más allá de ser judía, ella era hija de Dios y ella se decidió a marcar la diferencia. Hermanos y hermanas, tenemos que decidirnos marcar la diferencia. Este país necesita hombres y mujeres de Dios que invadan todos los lugares que se pueden invadir, que se invadan las escuelas, que se invada el gobierno, que podamos predicar a Cristo en todo momento y en todo lugar. Debemos levantarnos como una iglesia poderosa en el Señor y predicar a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Alguien dice amén a eso? Ya hemos estado demasiado tiempo cómodos, ya hemos estado demasiado tiempo frescos. Es el tiempo de activarnos para la gloria de Dios. ¿Alguien puede decir a eso? Tenemos que marcar la diferencia. No debemos olvidar que necesitamos acercarnos a Dios. Que tal vez la crisis se podrá multiplicar, que los gobernantes no se podrán poner de acuerdo, pero no debemos olvidar que Dios está en control. Y no debemos olvidar que tenemos un compromiso como iglesia en la tierra que Dios nos dio. Pero también no debemos olvidar que nuestra ciudadanía no está aquí. Aquí somos peregrinos y extranjeros.